La complejidad del fenómeno criminal hace necesario abordar su estudio desde distintas áreas. La criminología es una formación interdisciplinar en la que el derecho, la psicología, la sociología, los métodos de investigación social permiten dotar de herramientas y conocimientos necesarios para analizar la criminalidad de forma integral, como hecho individual y como fenómeno social. Los estudios de criminología han ido adquiriendo una especial importancia debido a la complejidad del fenómeno criminal, a lo que se ha añadido en la actualidad, con la globalización y la innovación en las tecnologías y las formas de comunicación, nuevas formas de criminalidad. En este sentido, la UNED ha implantado este año académico el grado en criminología para todas aquellas personas que quieran formarse como profesionales en una universidad a distancia. Este curso comenzará a impartirse en la UNED el grado de criminología. Se trata de unos estudios que cada vez tienen más demanda en nuestra sociedad y que lo solicitan muchos estudiantes. Para conocer con detalle esta oferta educativa nos acompañan hoy sus responsables, que son María Dolores Serrano Tárraga, coordinadora del grado en criminología. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días. También está con nosotros Mariano Melendo Pardos, que es coordinador de la Comisión de Elaboración del Grado en Criminología. Buenos días también. Hola, buenos días. Y por último nos acompaña Juan Manuel Lacruz López, que es director del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Buenos días. Buenos días. Para comenzar, yo creo que tal vez sería interesante explicar qué es exactamente la criminología y para qué sirve. Pues la criminología es una ciencia que tiene por objeto el estudio del delito, el delincuente, la víctima y el control social. Estos serían sus objetos de estudio. Es una ciencia multidisciplinar que no solamente tiene materias de derecho, sino que también tiene sociología, psicología, además de una parte de criminalística, donde está muy importante la contribución de la química, dedicada a esta asignatura a las evidencias del delito, hallar todas las pruebas y todos los indicios que deja la comisión del delito. Y se estudia el delito tanto en su ámbito individual, la comisión del hecho delictivo, se tiene en cuenta también al delincuente, las implicaciones que tiene la sociedad, por eso también es importante en el estudio del delincuente la psicología, en el estudio del ámbito social donde se comete el delito, la sociología también tiene sus aportaciones a esta ciencia y por supuesto también las materias jurídicas, sobre todo el derecho penal, cuyo objeto es la definición de qué conductas son constitutivas de delito. Y otra función esencial es el control de la delincuencia, para evitar unos aumentos excesivos y también dirigida a la prevención. Prevenir los delitos y a ello va dirigido el estudio del origen y las causas del delito. ¿Para qué se estudia? ¿Por qué se cometen los delitos? Para elaborar planes de prevención. María Dolores, ¿y cómo ha sido el proceso para llegar al reconocimiento de la criminología como disciplina en nuestro país? Bueno, pues el proceso ha sido bastante largo, no siempre ha sido continuo, ya que en nuestro país, por una parte, pues fue avanzado respecto a otros países de nuestro entorno en la creación de los institutos de criminología, que se crearon en España por Salillas en el año 1903, con lo cual fue bastante avanzado. Luego hubo ahí un parón y prácticamente los estudios de criminología en España eran aislados. Se realizaban esencialmente por profesores de derecho penal. Siempre ha estado en España y en nuestros países de nuestro entorno la criminología muy ligada a las facultades de derecho, de leyes, y en España pues eran profesores aislados de derecho penal que se dedicaban a la criminología. Se van creando más institutos de criminología, siempre ligados a las facultades de Derecho, y se imparten estudios en criminología, pero que no tenían ningún reconocimiento oficial. Y por fin llegamos ya a finales casi del siglo XX, principios del siglo XXI, que se inicia, eran cursos de experto, de duración de 3 años, y se inicia con las carreras de segundo ciclo, pues un proceso para que se puedan
crear una licenciatura de segundo ciclo de criminología. Y efectivamente se crea esta licenciatura de segundo ciclo de criminología, no se imparte en todas las universidades, y con la implantación del espacio europeo de educación, pues se vio la oportunidad para ya crear el grado en criminología. Hubo reuniones de todos los criminólogos, así como de profesores de todas las universidades, se elaboró el libro blanco y se crean los estudios universitarios de criminología, el grado en criminología. Y antes tuvimos esta licenciatura de segundo ciclo, que fue, bueno, pues el paso intermedio para llegar a estos estudios de grado. Juan Manuel Lacruz, este proceso de reconocimiento de esta disciplina en la UNED ha culminado con este grado que se imparte en este año académico. Pero ¿cuál es la historia de los estudios de criminología en nuestra universidad? ¿Y por qué se decide ofrecer este grado desde una universidad a distancia como es la nuestra? Bien, la implementación de un grado en criminología es una vieja aspiración del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED. Son 40 años los que se lleva trabajando en investigación en criminología y también en formación en criminología en nuestro departamento. Alfonso Serrano, por ejemplo, Alfonso Serrano Gómez, pues es de los criminólogos más prestigiosos que hay en España y se jubiló hace bien poco trabajando en nuestro departamento, pues desde los años 70. Lo que ocurre es que la formación que se estaba dando era una formación no oficial, eran títulos propios, formación permanente. Y, claro, aspirábamos, teniendo además investigadores en este campo y docentes en este campo, aspirábamos a conseguir el grado. El impulso final, sorprendentemente, porque muchas veces pues no es así, lo dan los alumnos de la UNED. Son los estudiantes los que llevan ya, pues por lo menos los últimos 5 o 6 años solicitando en todos los foros que tiene a su disposición que el departamento tomara las riendas de un proceso para poder empezar con este grado. Y bueno, pues hace poco más de 2 años tomamos el guante y con la ayuda del Vicerrectorado de Ordenación Académica y también la ayuda inestimable del decanato de la facultad, en aquel momento estaba como decana Mercedes Gómez Adanero, pues iniciamos el proceso. Un proceso que fue complicado, puesto que, como ha señalado María Dolores, estamos ante una ciencia multidisciplinar. Es decir, no es lo mismo organizar un grado con una facultad, con la Facultad de Derecho, que organizar un grado como es este, en el que participan 5 facultades: Derecho, Sociología, Psicología, Filología, Ciencias y además la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Entonces, claro, eso pues tenía un grado de complicación importante. Pero claro, también al trabajar entre personas de distintas disciplinas, pues ha sido mucho más enriquecedor. ¿Y por qué la UNED en concreto? Pues porque la UNED es una universidad a distancia y pública. Y eso tiene 2 ventajas. En primer lugar, al ser pública, por supuesto, resulta más asequible para los alumnos, y el ser a distancia es fundamental en unos estudios como los de criminología, que si bien hay una parte importante de los alumnos que son vocacionales, que es el alumno que uno se imagina en cualquier otra universidad, pues por la naturaleza de los estudios, pues hay también otra parte que son personas que ya trabajan, pues por ejemplo, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de instituciones penitenciarias, y luego también hay un número muy importante de los alumnos que ya se están matriculando, que son graduados en otras disciplinas, graduados en Derecho o licenciados o graduados en Psicología, licenciados graduados en Sociología, en Trabajo Social, que quieren complementar sus estudios. Entonces, pues por eso hemos entendido desde un primer momento que la presencia de la UNED no solamente era necesaria por nuestras propias características, sino porque iba a cubrir un espacio, una demanda social que estaba vacía, como efectivamente estamos comprobando ahora que ya la matrícula pues está ya bastante avanzada. Mariano Melendo, como coordinador de la comisión de la elaboración de este grado en criminología, ¿qué características tienen estos estudios? ¿Qué áreas temáticas se estudian en criminología? Bien, pues bueno, como ha señalado María Dolores y como ha señalado también Juan, una de las características de la criminología es su multidisciplinariedad. Y claro, lo que pasa es que la UNED en ese sentido estaba muy bien situada de cara a ofertar un grado, porque tenemos facultades de muy distintas disciplinas. Ha señalado Juan Manuel que participan en el grado 5 facultades, y si vamos al plan de estudio, esto
puede verse en el sentido de que tenemos pues, una fuerte presencia de derecho, pero en derecho también está incluida. El departamento, por ejemplo, nuestro departamento es de Derecho Penal y Criminología, entonces hay asignaturas de contenido criminológico, pero que están asignadas a Derecho. Tenemos la presencia de Ciencias Políticas y Sociología. Tenemos también la presencia de Psicología y, en menor medida, pues, Filología, con una asignatura, que es inglés para Criminología, y la Escuela Superior de Informática para todos los problemas de ciberseguridad. El grado es un grado de 4 años, o sea, en este sentido no presenta particularidades respecto a otros, si bien yo creo que realmente los contenidos están muy bien integrados. Ahora comento brevemente los distintos cursos y cuál es, digamos, esa estructura, pero lo destacable sería que, pese a que es un grado y como tal tiene una vocación generalista, sí que permite una pequeña especialización. Es decir, tenemos 3 menciones en ciencias penales, en sociología criminal y en psicología de la delincuencia, precisamente porque al tener facultades de distintas disciplinas, pues se podía hacer esta pequeña especialización que permite al alumno en el último curso elegir 36 créditos teóricos de estas menciones y obtener el título de graduado en criminología o graduada en criminología por la UNED, pero con mención, sean ciencias penales, sociología criminal, etc. También se puede hacer sin mención. En cuanto a la estructura del grado, bueno, pues en cierta manera hemos procurado crear un grado que va, digamos, de lo general a lo concreto. Es decir, partimos, especialmente en los 2 primeros cursos, de esa visión genérica y, por ejemplo, pues claro, está el derecho penal, porque es uno de los objetos fundamentales de la criminología, y tenemos, por otro lado, también como otro vector todo lo referido a las técnicas de investigación social. O sea, no solo pues, a métodos cuantitativos o cualitativos, sino también toda la parte de estadística. Y después pues, van apareciendo otras materias, como puede ser pues, la sociología. Hay una introducción a la sociología, después se estudia estructura social, después vamos pasando pues, diversidad social, es decir, se van viendo distintos elementos, las políticas de prevención y seguridad. Por parte del derecho, pues lógicamente pues, empezamos con una introducción a la teoría del derecho, un Estado constitucional, para después ir descendiendo un poco más, pasar al derecho penitenciario, que tiene también, claro, una gran importancia como objeto de estudio de la criminología, el sistema de justicia penal, los medios alternativos de resolución de conflictos, la política criminal, es decir, vamos teniendo este diseño. Por la parte de psicología, pues lógicamente se empieza también con una introducción, con el estudio de una psicopatología forense, de psicología social, para llegar después a los programas de prevención y tratamiento, victimología, que se enfoca en la victimología no solo desde una perspectiva psicológica, sino también sociológica. Es decir, hemos procurado ir de los grandes campos a, digamos, las materias más concretas, llegando pues hasta el punto después ya en las menciones, pues uno puede elegir si elige pues la de ciencias penales, derecho penal internacional, historia del derecho penitenciario, movimientos migratorios, delincuencia de cuello blanco. Si elige sociología criminal, pues tiene terrorismo y relaciones internacionales, por ejemplo, toda la parte también de la diversidad social, delitos y derechos, del territorio, el género y el delito, es decir, y en psicología pues llegaríamos a las cuestiones de las conductas adictivas, por ejemplo, los fenómenos digamos, por ejemplo, pues, ideológicos, como pueden ser pues, los distintos extremismos, la psicología, el desarrollo psicológico del agresor y de la víctima. Tenemos también delincuencia juvenil. Es decir, es un plan, en ese sentido, yo creo que bastante completo y que consigue integrar pues, distintas disciplinas, porque, por ejemplo, también hay ciencia política. O sea, no solo en la introducción a la ciencia política, sino ofertando una introducción a las políticas públicas como asignatura también obligatoria, porque no olvidemos que después las medidas a las que ha hecho referencia María Dolores de prevención, por ejemplo, del delito, incluso las mismas de reacción al delito, lo que sería el derecho penal tradicional, se implementan a través de políticas públicas. Entonces, este aspecto también es necesario conocerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el resumen es que queda un plan pues muy, muy integrado y muy vamos perfectamente a la altura de todos los que están en el resto de facultades de España. Sí, quizá apuntar además que desde un primer momento hemos contado con el compromiso de todos los departamentos involucrados, hasta el punto de que una parte importante de las asignaturas no se llevan solamente por un departamento, sino que son interdepartamentales e incluso hay asignaturas interfacultativas, es decir, que dentro de una misma asignatura han trabajado a la hora de diseñarla, a la hora de preparar los materiales y a la hora de impartirla, departamentos de distintas facultades, lo cual, pues, de nuevo, resulta mucho más enriquecedor, no solo
solo para el equipo docente, sino para el estudiante. Es decir, hemos procurado que todo pues se desarrollara de cero. O sea, todas las materias pues tienen materiales específicos para esta carrera, salvo 2 o 3 que coinciden 100% con asignaturas que se dan en otros grados, y además eso, que se hiciera un esfuerzo para que hubiera una visión multidisciplinar, no solamente dentro del conjunto del grado, sino también dentro de algunas asignaturas. Como vemos, se trata de unos estudios muy completos, pero las prácticas son fundamentales para una formación eficaz. ¿Cómo se prevén que se van a desarrollar en estos estudios? Bueno, pues efectivamente las prácticas son esenciales para preparar a los alumnos, a los estudiantes para el mundo profesional. Debido a las características de nuestra universidad, las prácticas tienen 2 modalidades. Una sería el practicum presencial, que realizarían los alumnos en los centros con los que la UNED suscribe los convenios correspondientes. Ya la UNED tiene suscritos muchos convenios con distintos institutos y órganos donde se pueden realizar estas prácticas, como pueden ser oficinas de atención a la víctima, instituciones penitenciarias, otros centros de asistencia a menores. Tienen muchísimos convenios, centros de las fuerzas y cuerpos de seguridad también, y en un futuro pues se irán suscribiendo también para realizar las prácticas para los estudiantes de criminología. Y por otra parte, pues también somos conscientes que la universidad a distancia está para llegar a aquellos alumnos donde no puede llegar la universidad presencial, y también hemos previsto que habrá un número de ellos que no podrán realizar prácticas presenciales. Hemos ideado un modelo de prácticas virtuales. Estas se seguirán a través de la plataforma con ayuda de los profesores de la sede central, también de los profesores tutores en los centros asociados, y con los medios que dispone la UNED, de los medios, las TIC, pues se creará en la plataforma virtual esta asignatura de practicum, donde se realizarán ejercicios y ahí podrán realizar unas prácticas que tendrán la misma validez que las prácticas presenciales, con lo cual pues así adaptamos esta asignatura de practicum a las características del alumnado, que es también pues muy diferentes y que acoge a tenemos que tener en cuenta que la UNED está en todo el territorio nacional y también en el extranjero, con lo cual pues también tenemos alumnos que se han matriculado en centros fuera de nuestro país, y ahí también tendremos que procurar su formación, con lo cual las prácticas en estas 2 modalidades reúnen todos los requisitos para que las superen con éxito. ¿Dónde voy a poder trabajar yo cuando me gradúe como criminólogo o criminóloga? Seguro que esta es una cuestión que se plantean los alumnos matriculados y los que estén pensando en matricularse. ¿Cuáles son las salidas profesionales y las actividades profesionales que realiza un criminólogo? Bueno, pues el criminólogo se puede dedicar a la docencia, como nosotros, se puede dedicar, y bueno, como se están implantando grados y siguen implantándose en nuevas universidades, pues es un ámbito también en el que pueden realizar su actividad. En la investigación, bueno, pues la investigación aquí es un poco, todavía no tenemos mucha, como seguimos, como en un principio, investigaciones aisladas, pero también se están creando institutos que necesitan tener estos estudios previos de criminología y los proyectos de investigación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad es esencial, la participación de los criminólogos. Instituciones penitenciarias, pues también. Policía local, también las oficinas de atención a las víctimas. Los centros de menores, tanto los centros de reforma como de tutela, también necesitarían. En muchísimos sitios se necesitarían criminólogos. No había una tradición, al no ser son unos estudios universitarios muy recientes, pues no se han creado todavía los puestos que deberían de crearse, pero esencial las figuras de los criminólogos en un futuro en la administración de justicia. Eso es importantísimo. Y también en el ámbito de programas, creación de programas de prevención y asesorar
a las tareas legislativas. También importante la labor del criminólogo, con lo cual el ámbito es bastante amplio y ahora pues tenemos que ir creando esa necesidad de puestos de trabajo, que todavía pues no hay muchos, es verdad. Porque ¿cuál es la situación actual de la criminología en España? Tendríamos distintas posibilidades o distintos campos para abordarlo. Por un lado, desde una perspectiva académica, pues yo creo que se está consolidando. O sea, los estudios de grado están funcionando bien, precisamente eso porque hay una demanda. Quizá lo que ocurre es que desde una perspectiva laboral todavía no esté asentada esa figura, pero es una figura necesaria y que yo creo que en el momento en que haya una masa crítica de graduados en criminología, pues realmente se va a estar en condiciones de luchar por obtener puestos de trabajo que legítimamente les corresponden a ellos, que en este momento pues, son realizados por otros profesionales que, como es lógico, no van a querer renunciar a ellos. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de su implantación académica y de la formación de graduados, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Desde una perspectiva, digamos, de investigación, bien, aquí, bueno, a mí me gustaría ser optimista. O sea, yo creo que vamos a vivir buenos tiempos para la investigación en criminología, aunque tiene toda la razón María Dolores cuando dice que en el fondo seguimos con investigaciones aisladas. Sin embargo, claro, yo creo que lógicamente la situación prácticamente podemos decir que solo puede mejorar. Es decir, las investigaciones aisladas siempre las vamos a tener, pero es importante que haya, digamos, un cambio de mentalidad. Por ejemplo, incluso por parte de los poderes públicos y en especial del poder legislativo. En cuanto a la criminología, puede ofrecer mucha información respecto a las medidas que se implantan y cuáles son los resultados de estas medidas. Y eso, claro, desde una perspectiva de políticas públicas es muy importante, porque nos permitirá decidir mejor entre los recursos que tenemos a nuestra disposición lo que es conveniente en un Estado social y democrático de derecho, por una mera razón de que los recursos que dediquemos a una cuestión son recursos que no dedicamos a otra. Entonces, nos interesa, desde esa perspectiva, siempre utilizar los recursos lo más eficientemente posible. Esto no quiere decir que los meros datos por sí pues, vayan a solucionar todo, pero sí que parece de sentido común tener en cuenta la realidad a la que uno va a aplicar la normativa. Pues bien, si vemos los procesos de elaboración de los textos penales, pues podemos ver que muchas veces no es así. Y eso que últimamente pues sí que hay comparecencias, ¿no? de expertos, pero que después tienen muy poca influencia. Entonces yo creo que se puede dar el paso a otra forma de trabajar. Hoy en día se habla mucho eso de una política criminal basada en la evidencia, que lo único que quiere decir es un poco tener en cuenta los hechos, o sea, saber qué medida queremos adoptar, para qué. Y el para qué, claro, pues tiene que depender también de cuáles son las circunstancias en las que tomamos. Entonces, en ese sentido, toda la información que puede ofrecer la criminología es muy útil para permitirnos, ¿no? Conocer mejor a qué vamos a dedicar nuestros recursos. Porque ¿cuál es el papel en el futuro que debe desarrollar un criminólogo? Bueno, pues el criminólogo se tiene que ocupar de averiguar las causas del delito. Eso es una función importante de la criminología, porque una vez que conocemos las causas y el origen del delito, podemos crear las medidas de prevención, las medidas de actuación, los programas y también controlar el delito. Tiene que también que estudiar, como he dicho, la víctima y también el control. En los últimos años, ya desde hace tiempo, pues la criminología está más enfocada al control del delito para evitar que aumente la criminalidad y ha dejado un poco de lado pues averiguar las causas del delito. No está todo olvidado, pero bueno, hay una focalización más en el control del delito y en la adopción de determinadas medidas concretas para llevar a cabo ese control. Pero la criminología tiene un amplio y un vastísimo campo para realizar sus estudios. Por ejemplo, los nuevos cambios en la sociedad han traído nuevas formas de delincuencia. La globalización ha aumentado la delincuencia internacional y transnacional. Eso es importantísimo. También es importantísimo
estudiar toda la cibercriminalidad, que ya tenemos una asignatura en el grado específicamente a eso, una nueva forma de comisión de delitos a través de que nos brindan las nuevas tecnologías. Eso también es un campo muy importante para los estudios criminológicos, y luego también los delitos medioambientales, todos aquellos delitos que protegen bienes jurídicos colectivos y superindividuales, que también han aumentado mucho. Entonces, una de las preocupaciones también, una rama nueva de la criminología incipiente, lleva poco tiempo, es la criminología verde o Green Criminology, y se dedica al estudio de los delitos contra el medio ambiente, no solamente los delitos contra el medio ambiente, sino también los daños que se ocasionan al medio ambiente a través de las actividades lícitas o ilícitas. Entonces, la criminología verde pues tiene un amplio campo, porque ahí interviene los daños contra las personas, contra la biodiversidad, y también forma parte de la delincuencia organizada. O sea que hay muchísimos elementos. Y aparte también la criminología no olvida pues los delitos tradicionales, que robos, homicidios y pues todos los delitos más la delincuencia tradicional, estafas y demás, con lo cual la criminología tiene un amplio campo para llevar a cabo su actividad. Y desde aquí, para terminar, ¿qué les gustaría decir a aquellas personas que están interesadas por la criminología y que están dudando si matricularse o no en este grado que ofrece la UNED? Nosotros lo que estamos ofreciendo aquí es una formación que hay quien la ha calificado, no soy yo el que lo debería decir, pero como lo han dicho otras personas, pues lo puedo decir que la han calificado como excelente. La excelencia es lo que ha predominado en el diseño de este grado, y desde luego pues para su formación personal va a suponer un paso adelante, pero además la criminología, el hecho de que tengamos criminólogos en España va a suponer también un adelanto a nivel social, no solamente personal. Pensemos que muchas veces existe la idea a nivel general de que las soluciones penales son la panacea para todo, pero el derecho penal soluciona muy poco, y precisamente a través de estudios serios de criminología, a través del conocimiento de los mecanismos que hay para esa prevención del delito, para esa función de control social que puede llegar a tener el derecho en general, pues se pueden hallar los medios idóneos que no necesariamente habrán de ser penales para pues conseguir una sociedad mejor. Pues así, con esta invitación a acercarse a los estudios del grado de Criminología de la UNED, despedimos a nuestros invitados: María Dolores Serrano, coordinadora del grado en Criminología; Mariano Melendo, coordinador de la Comisión de Elaboración del grado en Criminología; y Juan Manuel Lacruz, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.